En esta ocasión vengo a presentarles el tema de destilación a presión reducida. En esta ocasión los integrantes del grupo son Antezana José María, Burgos Joana, Coyo Giovanna, Jarro Vicencio Jared, Mercado Fernanda, Molina Florencia. Comenzamos con nuestro contenido. ¿Qué es la destilación a presión reducida? También se llama destilación al vacío. Es una técnica de la purificación o separación de líquidos o sirupos con un punto de ebullición superior a 150 grados. La destilación al vacío es una técnica versátil para la purificación de productos y reactivos en el laboratorio. Su montaje y operación debe ser realizada con mucho cuidado para evitar accidentes y pérdidas de material. El proceso de ebullición comienza cuando la presión de vapor de un líquido o solución es igual a la presión externa o aplicada. A menudo esta es la presión atmosférica. Así, si se reduce la presión aplicada, el punto de ebullición del líquido disminuye. Este comportamiento ocurre porque para hervir se necesita una presión de vapor más baja, lo cual se puede lograr a una temperatura más baja. Muchos líquidos orgánicos no pueden ser destilados a presión atmosférica debido a que se descomponen al llegar a su punto de ebullición o por debajo de este. Esto es frecuente en compuestos que bullen por encima de los 200 grados centígrados. Estas sustancias se purifican o separan por una destilación a presión reducida para evitar su descomposición. Dicha destilación puede hacerse simple o fraccionada, como vemos en la imagen. Esto va a depender de la mezcla de sustancias que se tenga. Fundamento. La ebullición de un líquido o disolución comienza cuando su presión de vapor es igual a la presión externa o aplicada. Normalmente la presión atmosférica a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si reducimos el valor de la presión externa, el punto de ebullición del líquido también va a disminuir, como vemos en la figura. Esto se debe a que es necesaria una presión de vapor más baja para que el líquido hierva, ya que se lleva a cabo a una temperatura mucho más baja. Por ejemplo, el agua produce una presión de vapor de 760 milímetros de mercurio a 100 grados centígrados, como podemos observar en la figura. Por tanto, el agua hierve al nivel del mar a 100 grados centígrados. Sin embargo, cuando el agua se somete a un vacío de solo 100 milímetros de mercurio, herviría aproximadamente a 50 grados centígrados, ya que está a una temperatura que produce una presión de vapor de 100 milímetros de mercurio. Este comportamiento se explica con la ecuación de Clausius-Clapeyron, donde la presión 1 y la presión 2 son las presiones de vapor a las temperaturas 1 y 2 en grados Kelvin, respectivamente. El símbolo delta H de vapor es la entalpía de vaporización de la sustancia y R es una constante igual a 8,314 joules-mol sobre Kelvin. Partes. Para poder empezar una destilación a presión reducida, se necesita un termómetro, un matraz de destilación, manta eléctrica, refrigerante, un matraz Erlenmeyer, matraces recolectores y entrada al vacío. El rotavapor es un instrumento que sirve para evaporar sustancias mediante una destilación y luego volver a condensarlas para separar los componentes básicos unos de otros. Con él se consigue llevar a cabo a ebullición los líquidos a una temperatura menor de lo normal en condiciones muy controladas. El rotavapor consiste en un motor eléctrico que causa la rotación de un tubo. Se le acopla un matraz de fondo redondo que contiene la disolución. Se sumerge parcialmente en un baño de agua y junto al sistema hay un refrigerante que sí hace circular un líquido. Esto produce la condensación del disolvente. El conjunto es un sistema cerrado conectado a una toma de vacío. El procedimiento para comenzar la destilación. Eh, Como advertencia, se debe verificar que el equipo esté bien montado. Eh, y encendiendo la fuente de vacío para comenzar a reducir la presión. Eso nos asegura
Esto nos asegura que no esté habiendo una fuga, ya que caso contrario a que haya una fuga, podremos escuchar un oído silbante indicando que la presión está escapando. Para empezar la destilación, debemos asegurarnos que el equipo esté seguro y recién asegurado podemos comenzar a calentar la muestra. Si no se obtiene más de un reflujo, podemos aislar el adaptador de Claisen y el de 3 vías con aluminio. El aislamiento permite que la columna mantenga el calor y que la muestra permanezca más tiempo en la fase gaseosa. Se debe dejar un pequeño espacio en el aislamiento cerca del matraz de destilación para que el mecanismo de agitación siga funcionando correctamente. Se debe también registrar la temperatura cuando el bulbo del termómetro esté completamente sumergido en los vapores. Los líquidos puros no siempre destilan a una temperatura constante cuando están al vacío, ya que las variaciones de presión se producen tan fácilmente y afectan a la temperatura de ebullición. Si se desea obtener más de una fracción de destilado, la destilación debe detenerse antes de cambiar el matraz receptor. Para esto se puede utilizar un frasco vaca o puede interrumpir el vacío, antes de interrumpir el vacío, perdón. ¿Cómo se detiene la destilación? Para detener la destilación, primeramente es retirar la fuente de calor. Esto hay que hacer que enfríe el matraz a una temperatura ambiente y luego enfriar aún más en un baño de agua de grifo, como vemos en la imagen, en la segunda imagen. Esto hay que introducir lentamente la presión atmosférica en el matraz, abriendo la abrazadera de apriete en el colector de vacío, como podemos observar en la imagen C, en la tercera imagen, o retirando el tubo de goma del adaptador de vacío o del aspirador, como vemos en la imagen D, en la última imagen, que sería la cuarta. En el sistema, en el sistema, si está abierto en la atmósfera, es cuando hay un aumento en el flujo de agua en el aspirador y se oye como un silbido. También es muy importante enfriar primero el sistema antes de permitir que el aire vuelva a entrar, ya que el residuo sobrecalentado en el matraz puede reaccionar inesperadamente con el oxígeno del aire. También también es importante permitir que el aire vuelva al sistema antes de apagar la fuente de vacío. Si el vacío se apaga primero, a veces los cambios de presión en el interior del aparato, a medida que se enfría, esto va a causar una succión hacia atrás. Si se utiliza un aspirador de agua, esto puede hacer que el agua del fregadero sea arrastrada a la línea del vacío. Utilidad. Se utiliza fundamentalmente cuando el punto de ebullición del compuesto a destilar es superior a la temperatura de descomposición química del producto. Para llevar a cabo este tipo de destilación es necesario un sistema de vacío y un adaptador de vacío, como se mencionaba anteriormente. Dentro de las aplicaciones podemos mencionar como primero la separación de mezclas de compuestos que se descomponen a temperaturas inferiores a su temperatura de ebullición. Este proceso se usa normalmente en la industria para purificar vitaminas y otros productos inestables. También se puede utilizar en la industria de síntesis química, donde se emplea para lograr los distintos niveles de calidad de los productos. Y también en la industria del petróleo, que esta nos va a ayudar en una mezcla muy compleja de componentes químicos y estructuras, pesos moleculares, puntos de ebullición, etc. Se realizan con sistemas de destilación fraccionada a presión normal reducida. Ventajas de la destilación al vacío. Usa temperaturas bajas, ya que esta ayuda a reducir los puntos de ebullición, por lo tanto, las sustancias térmicamente sensibles se pueden procesar fácilmente. Otra ventaja sería que la destilación conduce a una separación más fácil de los componentes de una mezcla. Y por último, la ventaja más clara sería que
En la destilación al vacío los equipos tienen diámetros mayores, lo que esto facilita la introducción de elementos internos más simples en comparación con la destilación atmosférica. Precauciones. 3 precauciones claras para la destilación al vacío. Inspeccionar cada pieza de cristalería que se va a utilizar para la destilación al vacío, comprobar si hay estrellas, grietas u otras debilidades en el vidrio, ya que estas pueden permitir la explosión cuando se reduzca la presión. Antes de calentar, encender la fuente de vacío para comenzar a reducir la presión dentro del aparato. Para la destilación al vacío no se debe utilizar las perlas de ebullición. Y por último, y última precaución es que esta no debe ver un silbante, de lo contrario hay una fuga del sistema. Gracias.